Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio especial de Escuela Dominical, donde aprendemos de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle a ustedes que se cierren sus ojitos y podamos hacer una oración al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque estamos en esta hora, a la luz de tu palabra, que siempre nos enseña tu misterio glorioso. Pero Padre mío, venimos con un corazón dispuesto para ser allí enseñados, discipulados, Señor, por tu palabra bendita. Ante ti nos encomendamos, Señor. Sabemos que cometemos errores o torpezas, pero tu amor tan bendito y tu misericordia siempre nos ha alcanzado. En esta hora, Señor, te ruego que tú nos limpies con tu sangre bendita. Agénanos de todo mal pensamiento, de todo mal sentimiento, Señor, y tu gracia bendita nos revista, Padre, de esta fuerza espiritual. Te ruego por toda tu iglesia, por todos los que en esta hora están escuchando y viendo esta imagen de tu palabra gloriosa que tú pondrás en nuestras bocas, que tú les guardes a cada uno de ellos. Guarda a toda tu iglesia en general y a aquellos que están afligidos, enfermos, tus hijas haciendo misericordia. Padre eterno, te ruego, Señor, que en todo nos confirmes y nos abras tu puerta de esta tu bendita palabra. Lo ruego por amor, por misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos en este día tan especial siempre, día domingo, para escuchar desde la palabra de Dios. Y en las circunstancias que estamos viviendo, ajenos de estar congregados, por las circunstancias que todos conocemos. Quiero en ello agradecer a Dios por nuestros hermanos, nuestra familia. Primero, que un gran número han sido afectados por estos virus, pero Dios ha hecho misericordia casi con todos ellos y han sido restablecidos, y algunos tienen ya certificados de alta, y eso nos alegra, que el Señor también hace misericordia a favor de nosotros. Una vez más rogamos que Dios guarde a todos nuestros hermanos, muy en especial a los más ancianos, los libre el Señor de todo mal. Bendiga al Señor a los niños y toda nuestra congregación. No estamos ajenos de los problemas en la Iglesia Unida, puesto que tenemos ministerios también amenazados, muchos hermanos en distintas iglesias también están contaminados con estos virus, pero todo esperando la misericordia del Señor. Hay algunos siervos de Dios, como la iglesia de Chillán, Nueva Esperanza, donde nuestro pastor Rodrigo Gutiérrez y nuestra pastora Lorena González han sido afectados con estos virus y están en cuarentena. Yo ruego a toda la iglesia también, incorporémoslos en nuestras oraciones para que Dios haga misericordia, y seguirles pidiendo por la iglesia en Calama, que también está siendo afectada, y donde allí nuestro pastor Augusto y nuestra pastora Lidia están afectados, hospitalizados. Y los diagnósticos no son de los mejores, pero nosotros creemos en el poder y la virtud del Señor Jesucristo, que hará allí vida en nuestros pastores y serán restablecidos. Una vez más les ruego la oración por cada uno de ellos y por todo el pastorado en general. Dios guarde a toda nuestra iglesia, como también a nuestro país, Dios de gracia y entendimiento, ¿no?, que están en eminencia, para que luchen a favor de todos aquellos afligidos, enfermos, y de esa manera pueda terminarse este contagio. Ruego al Señor cada día que pronto el Señor nos abra esta puerta. Y Dios nos bendiga a todos nosotros. Ahora vamos a dar lectura a la palabra de Dios, a la enseñanza, que ha sido en forma correlativa y no se ha cortado. Gracias a Dios por ello, que todo el año hemos tenido distintas enseñanzas en forma correlativa, como repito, y una vez más vamos a dar lectura de ella. Para este día especial lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, donde del versículo 21 al 31 tendremos esta lectura para que podamos conversar lo que ella nos dice. También el texto que cierra la enseñanza la tenemos en la carta también del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 7 y 8. Ahí tenemos esta enseñanza. Creo ya que usted ya tiene su Biblia en sus manos, está buscándola, porque es necesario leer también la lectura de la palabra de Dios
y de esa manera se nos abre una puerta al entendimiento que Dios nos ha dado. No tengo duda que ya la tiene en sus manos. Vamos ahora a leer esta escritura y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la escritura: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das salud. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Añada al Señor bendición a esta lectura. También le invito a que abramos la escritura en la ubicación del texto, ya dijimos en Romanos 9, versículos 7 y 8. Todos juntos leemos esta palabra. Y dice así: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no a los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sea bendecido el nombre del Señor. Y Dios nos abra puertas de esta palabra, esta conversación que hemos estado ya por algunos días mirando cómo el apóstol Pablo está enseñando allí claramente a la iglesia en Galacia de los principios tan virtuosos, tan gloriosos que Dios ha permitido tener y derramar esta grandeza gloriosa como hemos sido llamados, y en la enseñanza pasada veíamos cómo llamamos Abba Padre, nuestro Padre. Y esto el apóstol está llevando a través de la Escritura, a través también de la inspiración de Dios, este fundamento para poner un sello, para que no haya una discrepancia en la iglesia de los Gálatas, los cuales ellos tenían una idea en principio, como la hemos visto, y habían sido justificados por medio de la fe, pero habían cambiado la doctrina, la enseñanza, y estaban basados al judaísmo, como ya hemos dicho y repetido muchas veces. Por eso que el apóstol busca formas, inspiraciones de Dios. Dios le ha dado la gracia y entendimiento en todo para hablarlo de esta circunstancia, y toma una alegoría de Sara y Agar, de lo cual creo que todos nosotros conocemos a través de la Escritura estos hechos que allí está llevando en esta alegoría o como las parábolas que Jesús hablaba y enseñaba, que tienen un lenguaje universal respecto a eso, donde nos da una claridad y podemos entender los misterios. Son palabras que siempre estarán en la vida de los hombres y nunca allí cambiarán el concepto, sino que dirán lo que en ese principio se quiso hablar por esa alegoría o parábola, en caso de Jesús que hablaba.
Recuerdo de algunas de ellas, han sido presentes, ¿no es cierto?, los hechos sucedidos. Y cada vez que nombramos alguna parábola de Jesús y nos acordamos del hijo pródigo, parábola. De la oveja perdida, parábola. En que allí, a través de eso, en un lenguaje universal, nos ha hecho entender a través de toda la historia del mundo entero lo que Jesús quería decir verdaderamente para todo ello, en parábola. Aunque a sus discípulos el Señor les explicaba claramente, aparte, lo que significaba la cosa y cómo el Evangelio está dicho en esa forma, en parábolas que hoy día podemos entender, como entendieron ellos en ese pasado. Pablo toma esta alegoría porque quiere hacer claramente la separación en lo que es allí las obras de la ley y la fe. Dos caminos distintos allí que nacieron juntos en un principio, pero tuvieron esta separación hasta el día de hoy. Nosotros sabemos que la ley que Dios dio a Moisés y en el desierto quedó escrito, los mandatos, tuvo un tiempo hasta que llegó Cristo el Señor, que nos engendró esta fe maravillosa que hemos visto, cómo hemos sido justificados por ello. Y cómo Jesús miró las obras de la ley, como dimos ejemplo en la semana pasada, allí, como el Señor actuaba en un día sábado de acuerdo a la ley que era injusto, pero Él era el Señor de todo. Por ello que cuando miramos esta circunstancia que Pablo quiere mostrar y hacer entender a la iglesia de los Gálatas, como también a nosotros, el Espíritu Santo por su palabra, y toma esta alegoría tan importante. Sabemos la historia de Abraham, en que ellos como matrimonio con Sarai en principio, pues Sara no tenían hijos, primero porque la mujer era una mujer estéril, Dios le había privado tener hijos. Y han pasado los años y las bendiciones han quedado allí acumulándose y Abraham está mirando que no hay un descendiente propio de ellos, un hijo que pudiera heredar todas estas cosas. Pero sin embargo Dios había dado una promesa bendita que de sus lomos habría un gran pueblo, habría una gran descendencia. Pero ha pasado el tiempo, los años, y ya ha llegado a una edad en que no hay esa descendencia. Y Dios allí ha recalcado esa palabra que sí habrá una descendencia. Y le muestra allí las estrellas del cielo, como también hemos visto para nosotros la arena del mar, donde hay una descendencia grande. Y entonces, ¿cómo entra allí esta alegoría de Sara y Agar? Seguramente como hombre, como marido, ¿no es cierto? Y viendo estas circunstancias que había, y Sara tiene este sentimiento que allí no hay una descendencia. Y recuerda a Abraham seguramente la conversación que Dios le ha dado. No, Dios nos va a dar un hijo, un día vamos a tener un hijo. Pero los pensamientos humanos, los pensamientos carnales, naturales de todo el género humano, si no hay hijo, ¿cómo tener un hijo? Y aparece una idea normal de la carne. Y dijo Sara a Abraham que allí se llegara a su sierva Agar para poder tener así una descendencia y tener, si no era un hijo de Sara, iba a ser por lo menos el hijo de Abraham, de tener esta descendencia allí. Y fue así como hubo esta expresión y la Escritura nos revela que allí Abraham aceptó aquello y tuvo allí como mujer también Agar su sierva, de la cual concibió un hijo y quedó embarazada de acuerdo a eso, y empezó a manifestarse esa posición que Abraham tendría un hijo. Pero ¿qué pasaba con las mujeres, los sentimientos de mujeres? Que estando así Agar ya mostrándose que estaba embarazada y allí iba creciendo su embarazo, hacía burla a su señora, que ella es la que iba a tener el hijo. Tratamientos normales del género humano y sobre todo de mujeres. Cuando están en estas circunstancias nacen sentimientos, algunos para maltratar a otros, otros para allí hacer males de una forma u otra. Sin embargo, allí vino la queja de Sara a Abraham. Mira lo que pasa, cómo la sierva me muestra y cómo me humilla. ¿Tuve yo la culpa de esto?
yo soy la estéril, pero soy así y por esa manera no puedo tener hijos. Y Abraham da una palabra allí de fuerza para animar a su mujer que estaba ofendida de esa manera. Y le dice, haz como quieras con esta tu sierva. Y estaba ahí embarazada, Agar. Y fue así como empezó la persecución, la discusión entre estas dos formas, dos mujeres. Una que era allí esclava y otra que era libre y que estaba bajo las promesas de Dios. Y de esa manera hubo estas discusiones. Sin embargo, lo que había sucedido allí era la voluntad de la carne. Era la voluntad de Abraham. Era la circunstancia como cualquiera allí de esos sentimientos que a veces hay en los matrimonios cuando no tienen un hijo. Adoptar un hijo, arrendar un útero, una forma humana de tener un hijo. Y Dios reconoce eso. Y cuando Agar huye de su señora y está desesperada, el ángel de Dios se aparece y le conversa, le habla, y que se vuelva a su señora y pueda humillarse, porque lo que hay en ella también es un hijo de Abraham que será un gran hombre. Tanto es así que el mismo ángel le pone el nombre Ismael. Y de él saldrá un gran pueblo, un gran pueblo. Y volvió Agar. Y de tal manera vino con esta tranquilidad tan gloriosa, allí que Dios se le había aparecido, que no estaba abandonada, y apareció un nombre que está escrito en la escritura, allí, el que me ve. Dios la veía, y por ello puso allí Agar aquel lugar, el lugar del que me ve. Dios la había visto, y estuvo allí. Ya han pasado el tiempo. Nace Ismael, una fiesta, una gran fiesta en la casa, y un descendiente. Abraham acepta a su hijo y también Sara tiene esta estimación porque es hijo de su marido. Sin embargo, había una promesa y esa promesa iba a ser cumplida por Dios. Dios había dicho que la simiente de Abraham iba a ser allí como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y aparece una respuesta gloriosa a lo prometido, que Dios le daría un hijo. Y los ángeles un día cuando tienen al encuentro con Abraham y le comentan todas estas cosas, y ellos dan esta promesa bendita, que venido en el tiempo de la vida, que pasados los meses, como queremos decir nosotros, Sara tendrá un hijo en sus brazos, su propio hijo. Vemos cómo reaccionó allí Sara, que escuchaba toda esta conversación de Abraham con los ángeles detrás de la puerta. Y dijo, ¿cómo yo voy a tener hijos a esta edad? Siendo yo estéril y mi marido ya viejo, no podré hijo. Y se rió. Pero el ángel, que es Dios mismo, allí dijo, ¿por qué se ríe su mujer? Y ella negó la risa. Sin embargo, Dios le aseguró, venido el tiempo, tú tendrás un hijo. Y vino el tiempo. Y apareció un hijo que no era, y este es el punto importante de esta enseñanza, que no era conforme a la carne. Porque quien nacía, primero no podía nacer en una mujer estéril. Segundo, no podía ser engendrado por un hombre ya de edad. Sin embargo, todos esos sentimientos carnal, de deseos carnales, de formas carnales quedaban a un lado, porque venía uno que era conforme a la promesa bendita de Dios y no de los deseos del hombre de la carne. Y Dios permite que nazca Isaac allí, y de esa manera hay un cumplimiento de la promesa. Pero tenemos a dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Y qué pasaba con estos dos hijos? Había una diferencia, la Escritura nos dice que había una diferencia de 13 años cuando nació allí Isaac y Ismael, 13 años. Sin embargo, entre los niños empezaron a haber discordias, como son los niños, uno grande, y esto hizo que hubiera un sentimiento malo. Y quiero decir entre comillas, porque era un sentimiento de Dios,
Y Sara se quejó y dijo, echa a esta mujer porque no puede heredar todas estas bendiciones mi hijo con el hijo de la esclava. Y muestra esto el apóstol como una alegoría para mostrar las dos diferencias. Las diferencias de la ley de Dios, de los mandatos de Dios, que era para los hombres que sí era. Y muestra también la bendición de la fe gloriosa, en que allí tendría que esta ser la que perdurara, que estuviera. Por eso es una alegoría plena. Y allí cuando Abraham escucha de su mujer que debe deshacerse del esclavo y del hijo, le pareció muy mal a Abraham, era su hijo. Sin embargo, Dios tuvo que sacarle ese sentimiento y le dice a Abraham, no deseches la voz de tu mujer, haz como ella dice, porque la descendencia que tendrá la bendición son los hijos de Isaac. Era claro eso, era uno hijo de la esclava y otro hijo de la libre. Y Dios permitió que hubiera una separación. Y en ello no podemos pensar en alguna injusticia de Dios. Dios es justo. Ya había sido mencionado que Ismael iba a ser un gran hombre. Y de hecho está que hasta el día de hoy los árabes se consideran hijos de Ismael, los ismaelitas en principio, y hasta el día de hoy se consideran, como también dentro de la fe de ellos, de los escritos de que están allí, como el Corán, se muestra allí a Abraham que el iniciador también de su pueblo, porque sí fue allí el padre de Ismael. Pero sin embargo encontramos que tanto allí los hebreos como los que venían los árabes, siempre hubieron estas discusiones y hasta el día de hoy, estos dos puntos que no han podido tener, hay una forma para vivir unidos porque son distintos. Uno es conforme la carne y otro es conforme la fe, la promesa de Dios. Por eso que el apóstol cuando habla dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según carne, la carne. Mas el de la libre por la promesa. Los dos caminos, la carne y las promesas de Dios escrita, lo cual es una alegoría, dice el apóstol. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, dice. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y agrega más la palabra, dice, más la Jerusalén de arriba, esa celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, y habla Isaías, ¿no es cierto? Este pregón tan bendito de la gloria, una promesa tan maravillosa, y dice que está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Se está refiriendo a Sara, que era la estéril, que no daba luz. Sin embargo, Dios permitió que los hijos de Isaac no tan solo fuera allí un pueblo de los hebreos, sino los hijos espirituales a través de la promesa bendita del Señor. Y le agrega, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, dice el apóstol, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y está mostrando la ley, los mandatos, que era de acuerdo a la voluntad de Dios, pero para los hombres que actuaban. Y por eso que estaba escrito este dicho que siempre comentamos, el hombre solamente iba a poder vivir de acuerdo a las condiciones que la ley estaba. Sin embargo, las promesas benditas no venían de acuerdo a eso, sino la justificación gloriosa iba a ser alcanzada por la fe en Cristo el Señor. Y más dice la Escritura, ¿qué dice? Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava
con el hijo de la libre. Y ahí vemos esta circunstancia que el apóstol está poniendo un sello, en que no hay justificación por las obras de la ley, sino por lo que es en la fe. Somos justificados en el Señor. Y por ello está mostrándole esta alegoría allí a los Gálatas que nos muestra hoy día a nosotros. Echa afuera aquel sentimiento, aquella justificación del hombre bueno, del hombre correcto, del hombre que lo hizo todo. No, nosotros debemos reconocer que somos justificados por la fe en el Señor, en Cristo Jesús. Por eso que nosotros vivimos esta vida gloriosa y hacemos esta separación, aunque tan igual como Dios dio la promesa allí a Ismael, la promesa de la bendición de la ley es una bendición, porque el mundo vive bajo esa ley, esos mandatos. Y tenemos que reconocer que es allí un mandamiento justo y bueno para el mundo entero. Pero tenemos que hacer la separación, que eso es para que el hombre viva de acuerdo a la carne, que tenga obras de acuerdo a la forma y tenga un orden de vivir. Pero el hombre ante Dios es justificado por la fe, por la creencia, porque no venimos de Ismael, venimos de Isaac, de aquello que era imposible. Imposible por dos formas, por la mujer estéril y por el hombre que ya no engendraba. Sin embargo, Dios en su amor, en su misericordia, hizo nacer esta ciudad gloriosa. Hoy día tenemos una Jerusalén terrena, que está bajo la ley y los mandatos. Pero nosotros tenemos una Jerusalén celestial, una ciudad santa, donde vivimos por fe y confiamos en el Señor. Y de esta manera, cada día, estamos acercándonos a esta presencia gloriosa, porque reconocemos que somos hijos de Dios, como ya está establecido en este capítulo, que clamamos Abba Padre, y por ende todo aquello que era contrario a nosotros se dio en este cumplimiento de la palabra. Y bien dijo Isaías, porque está escrito: regocíjate estéril, tú que no das salud. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y usted saque cuenta solamente cuántos hijos tiene allí la desolada y cuántos hijos de la que tiene marido. Dos circunstancias. ¿Cuántos son los hijos de la esclava? ¿Cierto? Un mundo, un pueblo grande como son los árabes y todas esas cosas. Pero de la que no tiene marido, allí esta bendición que somos nosotros. ¿Cuántos hijos tiene Sara? No tan solo los hijos de los hebreos, sino que también los hijos espirituales que Dios le ha permitido, que de esta forma estemos con esta fe gloriosa y somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Por eso el Señor nos guarde en grande manera, para que también para nosotros esta alegoría sea una bendición. Y bien, como dice el texto claramente en esto, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y aclara el apóstol, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces? Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y por ello que hay una parte clara que podemos entender. Los hebreos son hijos de acuerdo a la carne, en Abraham, pero hemos establecido que no todos aquellos que son de esta forma hijos son hijos de Abraham, sino que nosotros somos hijos de Abraham por la descendencia de Isaac en esta bendición. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Por eso que el Señor nos aclara todos estos sentimientos como que hemos establecido. Y esta es una alegoría. No digo que se llevó efecto por esta alegoría en ese pasado, pero Dios mostró una forma que bien la entendió el apóstol para una bendición de creencia para todos los gentiles, en que no nos dejemos llevar allí por el judaísmo de la forma, sino que nosotros por nuestra creencia en Cristo el Señor. Y que el Señor nos guarde. Guarde, Señor, estas palabras en nuestros corazones y tenga usted este gozo que hoy día usted tiene y pertenece a esa Jerusalén de arriba. ¿Cuántas veces tienen deseos de ir a Israel? ¿A qué vamos a ir a ver las cosas terrenas? Cierto, bonito es viajar,
pero nuestra ciudadanía pertenece al cielo, porque nosotros pertenecemos verdaderamente a la promesa y en esa somos benditos. Leo una vez más la palabra, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Por eso Jesús les dijo ayer que ellos, de una forma como se mostraban así, hijos de Abraham, y Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, me amaríais, porque no eran verdaderamente los hijos de Abraham en la fe, sino solamente en la carne. Y Dios nos bendiga a nosotros porque somos hijos de Dios en esta bendición. Sean añadidas bendiciones a estas palabras y pueda usted entender todos estos misterios. Ya comenzaremos un nuevo capítulo y veremos cosas grandes que Dios nos tiene guardadas para cada uno de nosotros. Dios le bendiga en grande manera. Oramos al Señor por ello. Mi Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto nos ha dado en esta hora tu palabra para mostrarnos qué bendición tenemos nosotros. Somos verdaderamente los hijos de Abraham porque creemos en ti, somos justificados de esta manera por esta fe. Yo te ruego, Señor, que bendigas toda tu iglesia, tú la guardes cada día y permita que siempre haya este interés en todos de aprender de tu palabra para desglosar los misterios que tú dijiste en el pasado, que redundan en una bendición hoy día para todos nosotros. Guarda a todo tu pueblo, Señor, y te ruego una vez más por todos nuestros hermanos enfermos, pastores que están, tú hagas misericordia y tú los sanes en el nombre del Señor Jesús. Padre mío, bendícenos a todos y cada hogar sea bendecido. Y la bendición del Altísimo Dios sea con todos nosotros. Lo ruego por amor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.